Bienvenidos a una nueva clase, en este caso a través del aula virtual de Área 12. Hoy vamos a ver algo que les había prometido en nuestra clase presencial y semipresencial, que tiene que ver con las columnas de la IFE, ¿no? La informar, formar y entretener. Esto que nace del periodismo, esto que nos permite a todos conocer las columnas reales y universales de la comunicación. Esto que tiene que ver con, obviamente, dar un mensaje y que eso termine dejando en las personas algo muy bueno. Así que vamos a ver a través de las próximas placas todo lo referido al mundo del informar, formar y entretener en esta clase de aula virtual de Área 12. Hace unos días atrás estaba viendo justamente información y acá tenemos la palabra, ¿no? En este momento al aire, en la placa, lo que es la información, ¿no? Lo que es la noticia, aquello que nosotros tenemos para compartir como comunicadores. Y es tan pero tan importante que sepamos desarrollarlas, entendiendo cuáles son las fuentes, de dónde nace, por qué comparto lo que voy a compartir. Porque, ¿saben qué? Lo que tenemos que tener en cuenta en la palabra informar, que es la primera de las tres de lo que son las síntesis de las columnas IFE, es que uno tiene que tener la responsabilidad social como comunicador de poder dar a la gente lo que realmente esas personas necesitan. Cuando uno habla de comunicación, lo primero que tiene que tener en cuenta es que nosotros no hablamos por hablar, sino que hablamos porque debemos comunicarle a la gente y porque en el caso de las entrevistas, cuando nosotros entrevistamos a alguien, estamos ocupando el rol de tantas personas que no podrían entrar a esa mesa para poder preguntarle al artista, al productor, al periodista, al famoso, al político, sino que nosotros tenemos esa responsabilidad. Lo mismo pasa cuando hablamos de noticia, cuando hablamos de información. Cuando uno tiene en la mano la posibilidad de transmitir algo, lo que tiene que pensar o lo que tenemos que pensar es ¿a qué público yo le voy a hacer llegar esta información? Esta información es muy vital porque la información va a terminar dejando formación en la gente, o sea, va a terminar enseñando a la gente. Vamos a verlo de una manera muy sencilla para que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre en Área 12 nosotros les pedimos a ustedes que puedan compartir una práctica, que puedan compartir en cada una de las clases algo que represente lo aprendido, ¿no? O que en este caso deje una muestra de que lo que estuve aprendiendo realmente lo he comprendido. Entonces, cuando hablamos de ideas, rápidamente piensan en, bueno, hoy voy a hacer un programa sobre tal cosa. Bien, ese tal tema que voy a tocar es parte de la información. Ahora, esa información va a traer un mensaje a la gente. Entonces, cada uno sabe a dónde quiere apuntar, cada uno sabe qué es lo que quiere transmitir y a qué público quiere transmitirlo. O sea, no podemos equivocarnos porque lo que pasaría es que lo perderíamos a ese público. Entonces, es muy importante que sepan qué vamos a informar, porque eso tiene responsabilidad y la gente luego va a percibir o va a tomar decisiones en base a la comunicación. Estamos en un tiempo en el que la información se ha convertido tan importante, en algo tan importante, tan fundamental, que por ahí capaz que vos ves un cartel en plena calle que dice toma este producto, ¿no? O esta gaseosa, bien, y a vos te parece que es una publicidad más. Ahora, viene otra persona en la red social o te mandan un video de WhatsApp o a través de algo que te muestran en un medio virtual y que alguien está tomando esa gaseosa y te dice, esta es la mejor gaseosa que yo he probado en mi vida, ¿no? Y te muestra la marca y vos decís, yo quiero tomar esa gaseosa. Porque la gente quiere vivir una experiencia en los medios de comunicación. De eso se trata, vivir una experiencia. Entonces la información de lo que nosotros compartimos es muy importante porque va a terminar definiendo hasta la opinión pública de la gente, o sea, lo que la persona va a pensar del otro lado. Por eso esta palabra informar tiene que ver con responsabilidad. Informemos lo que sea correcto, informemos lo que sea preciso. Por eso en esta clase de aula virtual de Área 12, en cuanto a las columnas IFE de informar, formar, entretener, tenemos que tener en cuenta que somos responsables de la información, pero que también tenemos que buscar las fuentes y pensar en algo que realmente concuerde con el público al que queremos llegar, ¿no? Seamos realmente responsables de esta gran decisión. Luego pasamos a la segunda columna, que es formar. Y acá nos encontramos con un gran inconveniente, porque cuando vemos las tres columnas juntas, informar, formar y entretener, es un método
o una manera de trabajar en la comunicación que se usa tanto en Argentina como en China, en cualquier parte del mundo, vas a encontrar que todos de una u otra manera buscan respetar estas 3 columnas. Ahora, ¿cuál es el problema? De que según cuál sea el estilo de programa, van a respetar o más o menos lo que tiene que ver con estas 3 columnas. Yo creo que hay programas de entretenimiento muy pero muy buenos, pero que no dejan ningún mensaje positivo, no dejan algo bueno en nosotros. Eso lo podemos ver cuando digo yo la responsabilidad de comunicar. Y veo que hay programas que están usando un lenguaje que no comprenden los más chicos, pero están en un horario donde los chicos tienen acceso, ¿no?, a los medios. Igual cuando hablamos de multiplataforma tenemos el gran tema, ¿no?, de que todo el mundo puede buscar la información en el horario y en el lugar que quiera, en el dispositivo que quiera. Pero cuando hablamos de formación, estamos hablando de la responsabilidad de no solamente comunicar, de informar, sino también de el proceso que va a la cabeza de la audiencia, ¿no? Ese proceso de recibir la información, de asimilarla y hasta, ¿por qué no ponerlo en práctica? Por eso la formación es muy importante. Si yo hago un programa de entretenimiento, pero que en realidad tengo que mostrar sí o sí para que tenga más público, un lenguaje vulgar o de pronto chicas que dicen cosas o aparecen con una ropa menor a la que tendrán que aparecer o cuestiones así, lo que va a pasar es que el mensaje que le voy a dejar a la persona va a ser muy diferente al que si yo hago un programa en el que obviamente cuido esos detalles. La información va a ser una y va a dejar una formación específica. Yo hace unos meses estoy recorriendo la República Argentina con un taller para adolescentes sobre prevención y uno de los puntos es: pensá bien antes de escribir, porque todo lo que digas va a influir en el otro, en el que está del otro lado, ¿no? Entonces, si vos pones hoy es un día malo, todos los demás van a pensar que el día no está bueno. Entonces, no sé por qué siempre cuando hablamos de medios de comunicación entendemos que lo primero que captamos o lo que más llama la atención es el dramatismo. Por eso durante muchos años el periodismo digamos sensacionalista o de amarillismo logró la atención de la gente, ¿no? ¿A través de qué? A través de figuras negativas, a través de discusiones o por ahí un montón de cosas que no son buenas para nuestra cabeza. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo eso tiene que ver con algo que le dejamos a la gente en la cabeza. Así que somos responsables. Ahora, yo le quiero hablar no solamente a aquellos que tienen la responsabilidad a través de un micrófono, a través de una cámara, sino también a quienes están en el área técnica. Porque cuando nosotros informamos, también lo informamos a través de el tipo de edición, la gráfica, la fotografía, la iluminación, ¿no? Porque si hablamos de iluminación de un estudio, si yo muestro una velita de luz, por más que la persona esté hablando de una cosa que nada que ver con la penumbra, lo que le va a quedar en la mente a la gente es justamente eso de misterioso, de extraño, de soledad, de miedo, ¿no? De algo macabro, ¿por qué no también de algo íntimo? O quién sabe, ¿no? Cuántas cosas pueden pasar por la cabeza de la gente. Y eso, es también una responsabilidad del equipo técnico, de los que editan, de los que usan cámara, fotografía, iluminación, bueno, todo lo que refiere, ¿no?, al área técnica de un programa, de una producción. Así que la formación no solamente tiene que ver con lo que digo, sino que la formación también tiene que ver con aquello que yo muestro, ¿sí? Así que informar, formar, y ahora vamos a la última palabra de estas 3 columnas, que es entretener. Acá ya salimos un poquito de la responsabilidad para tratar de entender algo que para muchas personas es muy, muy difícil. Yo he escuchado a personas que me han dicho: ¿sabes que a mí me cuesta muchísimo, pero muchísimo, hacer que la gente me preste atención, que la gente me mire, que la gente, digamos, tenga en cuenta lo que yo digo? Y eso es porque, como vimos en otras clases, quizás no somos breves, o no estamos dando con la gente adecuada, o no estamos brindando el mensaje correcto, no lo estamos expresando de la manera en la que tenemos que hacerlo. Esos serían varios puntos. Por eso es que en la parte de entretenimiento, el común denominador de las personas, principalmente grandes, entienden que, ¿cómo? ¿Yo voy a hacer un programa y tengo que ser entretenido? No, mi programa no es entretenido, no es un programa de entretenimiento. No estoy diciendo que si haces un programa sobre temas políticos tenés que salir con un sombrero gritando y diciendo viva la política. Entretenimiento tiene que ver mucho más con esto de que cuando vos comuniques, cuando vos formes la opinión o cuando vayas desarrollando el programa, lo hagas de una manera en que la otra persona se sienta cómoda, que entienda lo que estás diciendo, que el programa no se convierta en algo aburrido, ¿no? En una de nuestras clases
que hemos tenido en la escuela de Área 12, cuando mostramos videos, la gente se queda así como observando cada uno de los detalles de los videos, demuestra que nosotros compartimos. Y eso significa que no solamente están informando, no solamente que están dejando una posibilidad de opinión a la persona, sino que lo están haciendo con todos los elementos que hace que la gente entienda y se sienta cómoda, sea entretenido, se entiende, que sea ameno, que pueda llegar a ser comprendido a través de, no sé, buena música. Y ahí vamos a poner varios factores, ¿no? Volvemos otra vez al equipo técnico, volvemos otra vez al pensar en cómo voy a desarrollar esa parte del programa, teniendo en cuenta que yo tengo que mantener la atención de las personas, no solamente en lo que hablo, sino también en la cuestión visual, si es un programa de televisión, en esto de la buena música, si es un programa de radio. ¿Por qué? Porque informar, formar y entretener tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con algunas cosas que son muy importantes, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece si vemos un video en el que durante unos minutos vemos que estas columnas de la información se convierten en algo muy entretenido? O sea, es un pequeño programa donde vemos que hay información, donde hay una formación, porque lo que se comparte termina dejando un mensaje, pero también se convierte en algo entretenido, por lo menos para el público al que están apuntando, ¿no? Así que vemos este video como para poder tener un ejemplo mayor de lo que estoy hablando y continuamos con un poco más de aula virtual en nuestra escuela Área 12. El magnate estadounidense y el precandidato al republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, otra vez, pues dio mucho de qué hablar tras expulsar de una conferencia de prensa en Dubuque, Iowa, al periodista Jorge Ramos de la cadena Univision. Okay, who's next? Yeah, please. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. You cannot deport 11 million. Go ahead. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1900 wall. You cannot deny citizenship to children in this Sit country. down, please. Those ideas, You weren't called. I'm a reporter and don't touch me, sir. Don't touch Go. me, sir. You cannot touch me. I have the right to ask a question. I have the right to ask a question. Yes, go ahead. Hi, Chip. Yes. Esas últimas palabras que susurró Trump las hizo volteando a un lado del podio, al parecer dándole la instrucción a uno de sus agentes de seguridad para que retiraran al periodista. Sit down. Una vez que el periodista salió del salón, Trump explicó las razones de la expulsión. Because he was out of order. I would take his question in 2 seconds, but he stood up and started screaming. He's obviously a very emotional person. I didn't escort him out. You'll have to talk to security, whoever security has escorted him out. But certainly he was not chosen. I chose you. I chose other people to answer me where you're asking me questions. He just stands up and starts screaming. You know. Okay. Yes. Good. Absolutely. Good. Absolutely. Good to have you back. Thank you very much. Okay. So here's the problem with your immigration plan. It's full of empty promises. Okay. You cannot deport 11 million undocumented immigrants. You cannot deny citizenship to the children in this country. You cannot build a 19... Why do you say that? You cannot do that. Well, a lot of people think, no, excuse me. You have to change the Constitution, Mr. Trump. A lot of people, but a lot of people think that's not right, that an act of Congress can do it. Now, it's possibly going to have to be tested in courts, but a lot of people think that if you come and you're on the other side of the border, I'm not talking about Mexico, somebody on the other side of the border, a woman is getting ready to have a baby, she crosses the border for one day, has the baby, all of a sudden, for the next 80 years, hopefully longer, but for the next 80 years, we have to take care of the people. You're going to deport 11 million undocumented immigrants by Here's what we're going to do. Ready? Okay. Are you going to bring the army? No. Let me tell you. We're going to do it in a very humane fashion. Believe me, I have a bigger heart than you do. We're going to do it in a very humane fashion. The Latino vote. You say that you're going to win the Latino vote. I think so, because I'm going to bring jobs back. But the truth is, I've seen the polls. The Univision poll says 75% of Latinos. How much am I suing Univision for right now? No. Do you know the number? No. Tell me. Tell me. Do you know the number? And you know you're a part of the lawsuit. How much am I suing Univision for? The question is, Mr. Trump. Wait.
I'm a reporter. It's 500 million. I'm a Okay, reporter. good. And the question- And they're very concerned about it, I have to tell you. I'm very good at this stuff. Nos acompaña Jorge Ramos vía satélite desde Iowa. Jorge, muy buenas noches. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó es que Donald Trump no nos habría querido dar ninguna entrevista hasta el momento y ese es el problema como periodistas. Hay muchísimas cuestiones que queremos saber sobre por qué quiere deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, por qué quiere quitarle la ciudadanía a niños nacidos en los Estados Unidos, por qué quiere construir un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y como no nos quería dar una entrevista, viajé hasta Iowa, me acredité, fui a una conferencia de prensa, esperé que otros 2 periodistas hicieran sus preguntas y luego hice mi pregunta, pero a la mitad de la pregunta algo no le gustó a Donald Trump. Continué preguntándole, diciéndole que como ciudadano norteamericano, como inmigrante y como periodista tenía el derecho de hacerlo. Le hizo una señal a su gente de seguridad y me sacaron de la conferencia de prensa. Pero luego otros reporteros dentro de la conferencia de prensa presionaron a Donald Trump para que yo pudiera regresar y efectivamente así fue, se dio, regresé y le hice todas las preguntas que les teníamos que hacer. Como siempre ocurre, en este caso, Donald Trump no quiso ser específico sobre qué quiere hacer con 11 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, me parece que nuestra labor como periodistas es hacer preguntas y eso es exactamente lo que dice Enrique. Llevas más de 30 años cubriendo noticias para Univisión y, por supuesto, muchísimas elecciones presidenciales. ¿Te habían corrido antes de una conferencia de prensa? Nunca en mi vida, en ninguna parte del mundo, me habían sacado de una conferencia de prensa ni de ninguna entrevista. Esta es la primera vez y está ocurriendo en los Estados Unidos y está ocurriendo por un candidato presidencial. Entonces uno se preguntaría si esto lo quiere hacer conmigo, que soy ciudadano norteamericano, periodista, ¿qué podría ocurrir con otros inmigrantes aquí en los Estados Unidos que no han tenido la suerte que yo he tenido? Nada, nunca en ninguna parte del mundo me había ocurrido. En julio pasado, Univisión canceló la transmisión del certamen Miss Universo en protesta por las declaraciones de Donald Trump contra inmigrantes mexicanos, que dijo van a Estados Unidos y se vuelven violadores y criminales, así dijo. El magnate respondió con una contrademanda por más de $500 millones, aunque sus polémicas declaraciones le costaron otros contratos millonarios con diversas empresas estadounidenses. Pese a sus controversiales expresiones, Donald Trump se mantiene a la cabeza de las preferencias entre los votantes republicanos con una amplia ventaja sobre sus rivales. Así fue como estuvo el asunto y desde luego vienen las elecciones. Y ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? O sea, puede haber la postura de los candidatos por muy férrea que sea, pero el voto latino ya está ahí. Claro. El voto latino ya es una realidad. Y eso que podría determinar el triunfo del candidato, evidentemente. Sí, ya tiene ese peso de influencia. Ya pesa lo suficiente como para querer conquistarlo, ¿no? Pero también se ve en la persona de este señor Trump que sí hay un segmento muy poderoso en los Estados Unidos de muy fuertes empresarios que tienen gran influencia política que piensan como él. Claro, y que en las encuestas ha ido subiendo, ha ido repuntando a pesar de todas estas declaraciones contra los inmigrantes. Jorge se ha ganado la credibilidad y el respeto de sus televidentes, seguidores en esa nación donde la competencia es tan intensa. Tremenda. Y a nivel mundial, por supuesto. Entonces, tiene una repercusión verdaderamente importante y destacada. Tan es así que por eso estamos hablando. Exacto. Y además en ese entorno, ¿no? Claro. Porque estamos hablando, sí, de los Estados Unidos y de la televisión en español, pero hay que acordarnos que allá sí hay industria. Sí. O sea, en las comunicaciones sí hay industria. La competencia sí existe. Y esta comunidad latina ha puesto a determinados medios en un lugar especial y a determinadas personas en un lugar de privilegio por la confianza que se han ganado, como es el caso de Jorge Ramos, que en el momento que sale despedido o sale corrido de una conferencia de Trump acompañado de los guaruras, la gente lo siente como una ofensa a cada uno de Además, ellos. la forma que lo hizo Trump, Desde luego. con un desdén, con una ironía, con la soberbia del estúpido.
Terrible. Es la soberbia del estúpido. Una necedad. Sí, porque bueno, puede ser el hombre más millonario que te imagines, pero también puede ser el más estúpido. Déspota y prepotente. Y es un ignorante, es un ignorante como hay tantos en aquella sociedad, pero con mucho dinero. Con mucho dinero. Vamos a ir a un corte, mis chamacos, en este momento. A través de este video, obviamente, tenemos mucho para compartir, pero ahora tenemos una placa que habla sobre la síntesis de las columnas, ¿no? Informar, formar y entretener. Y para hacer un repaso acerca de lo que vimos, recuerden que la información, como lo dice aquí, debe ser responsable y de fuentes confiables. La formación será el resultado de la información y si la compartimos de manera dinámica será sumamente entretenida, ganando mayor atención en la audiencia. Así que vamos a ver esta última placa que tiene que ver con audiencia. Si nosotros hacemos un producto que no tiene, digamos, un sentir especial, que no está apuntado a un público específico, de que lo hago como puedo, entonces seguramente no tengamos audiencia. Y si no tenemos audiencia, ¿para qué tenemos un producto? ¿Para qué presentamos un programa? ¿Para qué tenemos un medio de comunicación, una radio? ¿Por qué? Porque no tenemos público, no tenemos audiencia. Así que trabajemos muy bien y seamos responsables con la información. Porque si nosotros creamos buena información, damos a la gente una formación, una buena opinión, y a la vez también somos entretenidos, entonces ya sea radio, televisión o redes sociales, vas a estar llegando a muchas personas los próximos días y creo que eso va a ser efectivo este curso que nosotros estamos haciendo en nuestra escuela y nuestra aula virtual de Área 12. Cuando comenzamos con Área 12 en este lugar, en realidad no teníamos bien claro hasta dónde íbamos a llegar y cuál iba a ser el resultado, ¿no? Era un poco una aventura. La participación de la gente, la sencillez con la que ustedes se manejan con ellos, pero a su vez la seriedad a la hora de enseñar, es como que te da una firmeza. Entonces creo que cada clase te atrapa. Ustedes han despertado un deseo más que importante dentro de ese grupo y creo que es marcado también a la hora de llegar a fin de año y que esté esa perseverancia, ese deseo, ese ánimo, y creo que tiene que ser valorado por cada estudiante, saber que a la vuelta de su casa o a muy poquitos kilómetros tienen la oportunidad de tener lo mismo que a lo mejor tendría un alumno en Buenos Aires y con el mismo nivel lo pueden tener aquí en un pueblo, en una ciudad-pueblo. Espero que hayas disfrutado de nuestra clase hoy con informar, formar y entretener, esto que tiene que ver con la cultura de la comunicación, esto que no se debe perder. Siempre decimos en las distintas clases que lo que cambian son las plataformas pero nunca los contenidos, y dentro de los contenidos hay columnas que hay que respetar. En este caso, el informar, la información que vamos a compartir, que tiene que ser veraz, todo lo que hemos hablado, que esto nos deje un mensaje que sea afín a lo que nosotros queremos trasladarle a la gente, y por supuesto lo tenemos que hacer de una manera entretenida, de una manera amena, de una manera en que las personas del otro lado digan qué bueno que estuvo lo que se compartió. Por eso, ¿qué les parece si seguimos con mucho más de aula virtual en la próxima ocasión a través de Área 12 y mucho más para compartir en este mundo de la multiplataforma? Nos vemos.